Arrancamos con este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los momentos más fascinantes y a veces peor contados de la historia sudamericana, la famosa Semana de Mayo. Pero, ojo, vamos a dejar de lado los típicos cuentos infantiles de la escuela. Nos vamos a basar estrictamente en la mirada revisionista del gran investigador Enrique Díaz Araujo. La idea aquí es desarmar los mitos románticos capa por capa y ver qué pasó realmente con los mecanismos de poder, la legalidad y la geopolítica en esos días. Es hora de una buena clase magistral sobre los hechos puros y duros. Y para organizarnos, esta será nuestra hoja de ruta. 1. Las causas de la revolución. 2. El inicio de la semana. 3. El importantísimo Cabildo Abierto del 22. 4. La crisis del 24. Y para cerrar, 5. El triunfo del 25. Pasamos al primer punto, las causas de la revolución, geopolítica y la vacatio regis. A ver, la Revolución de Mayo no pasó porque sí de la nada, en un vacío porteño. Fue el resultado inevitable de un colapso tremendo en Europa. Díaz Araujo lo resume de forma perfecta. La causa de la revolución está en España. Es la caída de la Junta Central de Sevilla. Y aquí entra un concepto fundamental, la vacatio regis, que básicamente significa ausencia del rey. El monarca legítimo, Fernando VII, estaba preso de Napoleón Bonaparte, y la Junta de Sevilla, que gobernaba en su nombre, acababa de ser barrida por los ejércitos franceses. O sea, la cadena de mando del imperio se había evaporado literalmente. Y la documentación de la época nos ilustra esta realidad de manera brillante. Fíjense que la noticia ni siquiera llegó por los canales diplomáticos formales, llegó a bordo de una fragata inglesa. Cuando en Buenos Aires se enteran de que la Junta de Sevilla había caído, el virrey Cisneros se queda sin legitimidad en el acto. Estaba representando a un gobierno que ya no existía en el mapa. Ver estos textos es clave, porque destruye esa narrativa de que fue un levantamiento puramente ideológico y nos muestra que en realidad fue una crisis administrativa gigantesca. Bueno, vamos al segundo punto. El inicio de la semana y la tremenda escalada de tensiones, entre el 18 y el 21 de mayo. Resulta fascinante observar cómo caen las fichas de dominó en solo 4 días. El 18 de mayo, un Cisneros totalmente acorralado saca una proclama admitiendo que España cayó, en un intento desesperado por ganar tiempo, claro. Al día siguiente, el 19, los revolucionarios se reúnen en secreto. Se dan cuenta de que es el momento perfecto y exigen un cabildo abierto para discutir quién manda ahora. El 20, el virrey, sabiendo que su poder político está frito, va a buscar respaldo en los militares. Y ya para el 21, la presión en la plaza es total, y los ciudadanos armados exigen formalmente el cabildo. Es un colapso institucional absoluto. Y si nos detenemos en el 20 de mayo, ahí vemos el golpe de gracia. Cuando Cisneros pide ayuda a las Fuerzas Armadas, Cornelio Saavedra, el jefe del regimiento de patricios, le da una respuesta fulminante. La postura de Saavedra fue histórica y clarísima. La autoridad que había nombrado al virrey simplemente había caducado. Punto final. Le retira el apoyo militar. Y sin legitimidad política desde España y sin pólvora para defenderse a nivel local, a Cisneros no le quedó otra que convocar al Cabildo Abierto. Y así llegamos al tercer punto, el Cabildo Abierto del 22, el gran debate. Este debate no fue un alboroto, fue un choque jurídico de titanes. Por un lado, teníamos la postura hiperconservadora del obispo Lué, argumentando que, mientras quedara un solo español vivo en las Américas, ese español tenía el derecho absoluto de gobernarnos a todos. Y del otro lado, la brillantez de Juan José Castelli. Él introduce un concepto clave, la retroversión de la soberanía. Castelli argumentó que si el rey estaba preso y el gobierno español destruido, el poder no se quedaba flotando, volvía automáticamente a su fuente original, el pueblo. Pero ojo, porque la discusión tuvo una segunda parte mucho más técnica. El fiscal Villota tira una objeción jurídicamente perfecta. Buenos Aires, siendo solo una ciudad portuaria, no puede tomar decisiones soberanas por todo el inmenso virreinato. Parecía un jaque mate legal. Hasta que aparece Juan José Paso con una genialidad impecable sacada del derecho civil romano: la gestión de negocios ajenos. Paso dice, en pocas palabras,
que Buenos Aires iba a actuar como un hermano mayor, tomando el control de manera provisoria por pura urgencia, y que después el resto de las provincias decidiría. Con esa jugada maestra, la suerte estaba echada. Todo este proceso de votación, que siguió hasta la madrugada del 23 de mayo, quedó meticulosamente registrado. Y si miramos las actas, demuestran que la enorme mayoría votó por deponer al virrey Cisneros y pasarle el poder al cabildo para armar una nueva junta. Este fue el fin legal y formal del mandato del virrey. Entramos al cuarto punto. La crisis del 24, que en realidad fue una tremenda farsa jurídica. Porque claro, los sectores realistas no iban a entregar el poder tan fácil. Armaron una trampa procesal audaz. El cabildo crea la junta de gobierno que le pidieron, pero nombran de presidente al mismísimo virrey Cisneros. Le habían cambiado el nombre al gobierno para dejar a la misma persona al mando. Una verdadera farsa. Naturalmente, cuando esto se supo en la calle, la indignación popular y militar voló por los aires. Castelli y Saavedra, a quienes habían metido en esa junta para tratar de calmar a los patriotas, tuvieron que renunciar esa misma noche ante semejante presión. Y leer el registro histórico de este intento de gobierno del 24 de mayo nos hace entender por qué todo se radicalizó tanto de golpe. Nos demuestra que la revolución no fue un caminito armónico y lleno de consensos. Fue un proceso plagado de trampas institucionales que hubo que desarmar con muchísima firmeza. Y así desembocamos en la última sección, el punto 5, el triunfo del 25, la primera junta. El 25 de mayo amanece lloviendo a cántaros y con una tensión política insoportable. Siendo completamente objetivos, tenemos que reconocer que el cabildo cedió por la amenaza directa de la fuerza. French, Beruti y los regimientos armados presionaron con todo. Presentaron una lista con los nombres de la nueva junta de gobierno y no lo hicieron como una sugerencia amable. Fue un ultimátum inapelable. Así nace la primera junta, con Cornelio Saavedra en la presidencia. Y esto sí marcó, en la práctica y en el derecho, el fin definitivo de la autoridad española en el territorio. Y los registros documentales de ese día son la prueba definitiva de esto. Los nombres que quedaron ahí plasmados, Saavedra, Moreno, Paso, Castelli, Belgrano, Ascuenaga, Alberti, Mateu y Larrea, no pasaron a la historia por un milagro místico, son el resultado de cálculos políticos de vida o muerte, de debates legales profundísimos y de unas maniobras de poder impecables, todo registrado en estos textos históricos de esa semana. Para cerrar este análisis, nos queda dando vueltas una pregunta académica espectacular que resume toda esta paradoja. Si la revolución nació simplemente porque faltaba el rey de España de forma temporal y hasta juraron lealtad a ese monarca cautivo para justificar la toma del poder, ¿cómo fue que esa autonomía provisional terminó convirtiéndose inevitablemente en una guerra sangrienta y permanente por la independencia continental? Pensar en esa transición es clave para entender la historia que forjó a Sudamérica. Ha sido un gusto repasar estos hechos con tanto detalle. Nos vemos en la próxima.